Quiero hablarles sobre el futuro. La mayoría de la gente tiene una actitud ambigua hacia el futuro. Tenemos una mezcla de fascinación y miedo. Nos gustaría saber qué va a pasar y luego no estamos muy seguros de querer saberlo. Supongamos que tuviera un don único de conocimiento, una palabra de conocimiento, y pudiera decirles a cada uno de ustedes la fecha de su muerte. Si al final del día de hoy pudiera pararme en la puerta y estrecharles la mano cuando se vayan y susurrarles en su oído el día real en el que iban a morir, ¿a cuántos de ustedes les gustaría saber? Aunque fuera dentro de 50 años, ¿les gustaría saber? No. Algunos de ustedes, como yo, no lo creerían si fuera dentro de 50 años. Pero tenemos esta extraña curiosidad, queremos saber qué va a pasar y luego tenemos miedo de saber. Hasta podrías celebrar el día de tu muerte y tu cumpleaños todos los años. ¿No les gustaría eso? ¿O preferirían quedarse en la ignorancia? ¿Les gustaría saber cuándo el mundo se va a acabar? Los científicos ahora nos están diciendo una fecha en la que creen que el mundo, tal como lo conocemos, llegará a su fin. Les diré la fecha más tarde. Pero podrían estar equivocados. Así que tenemos esta extraña ambigüedad sobre el futuro. Queremos saber y a la vez no queremos saber. Ahora hay tres formas de averiguar sobre el futuro. La primera que quiero mencionar es la forma de la que llamo adivinación supersticiosa, clarividencia, horóscopos. ¿Sabían que 6 de cada 10 hombres y 7 de cada 10 mujeres leen su horóscopo todos los días en este país? Es por eso que ninguna revista o periódico saldrá sin su columna sobre las estrellas. Me alegra decirles que no sé qué signo del zodíaco nací, y no voy a decir mi fecha de cumpleaños, porque no quiero saber. Prefiero permanecer en la ignorancia. Pero la gente trata de averiguar de las estrellas, o de la clarividencia, cuál es su futuro. Ahora, incluso la mejor clarividente, como Jean Dixon, por ejemplo, que es una de las famosas clarividentes de América, nunca ha tenido más del 5% de éxito en sus predicciones. O para decirlo negativamente, todos se han equivocado al menos en un 95%. Entonces, ¿por qué la gente acude a ellos? ¿Y por qué la gente lee sus estrellas? La segunda forma de averiguar sobre el futuro es un poco más precisa. Yo lo llamo así, el camino de la deducción científica. Ahora hay profesores de futurología en muchas universidades, y lo que hacen es extrapolar de las tendencias actuales al futuro y tratan de resolver y adivinar con la mayor precisión posible lo que va a pasar. El Instituto de Tecnología de Massachusetts en Estados Unidos es uno de los principales organismos que está haciendo este trabajo. Han llegado a una fecha para el fin del mundo, y la fecha es 2050. Evalúan la población actual y los recursos energéticos y los recursos alimentarios de nuestro planeta, y esa es la encrucijada más allá del cual la vida será imposible a menos que podamos cambiar alguna de las tendencias actuales, a menos que podamos limitar el crecimiento de la población o encontrar nuevas fuentes de energía para llegar a 2050. Tenemos menos de 60 años según ellos. Por cierto, la Universidad de Guilford obtuvo la misma cifra. Por lo que 2050 es una cifra de la que se habla libremente. Ahora, la deducción científica sobre el futuro es aproximadamente 25% precisa. O, para decirlo negativamente, es aproximadamente 75% incorrecta. Hay una tercera forma de descubrir el futuro, es que es aún más precisa, y ese es el camino de la declaración bíblica. Así que se puede ir a la superstición, o se puede ir a la ciencia, o se puede ir a las escrituras. No mucha gente se da cuenta de que este libro está lleno de predicciones sobre el futuro. Casi un versículo de cada 4 en la Biblia contiene una predicción sobre el futuro. Y en total hay unos 735 eventos diferentes que se predicen dentro de las páginas de su Biblia. Ahora, 735. Ahora, ¿qué tan precisa ha sido la Biblia hasta ahora? Puede ser una novedad para ustedes que 596 de esas predicciones ya se han hecho realidad al pie de la letra. Eso es un poco más del 80%.
Ahora, eso no significa que el 80% de las predicciones de la Biblia son precisas, porque la mayoría del resto hablan sobre el fin del mundo, así que no es posible que hayan sucedido. De hecho, aún quedan menos de 20 antes del regreso de Jesús al planeta Tierra. Y hasta ahora la Biblia ha demostrado ser 100% exacta en sus predicciones sobre el futuro. Así que, ¿por qué la gente recurre a la superstición y a la ciencia cuando podría leer sobre el futuro aquí? Sabiendo que un libro que ha acertado en el 80% de sus predicciones probablemente será correcto para las otras 20%, especialmente sobre los eventos al final de la historia, el fin de nuestro mundo. Bueno, ahora, de todos esos eventos, de los 735 eventos, hay uno que ocurre 318 veces en la Biblia. Es la predicción mencionada con más frecuencia de todas. Y esa predicción es que Jesucristo, que vivió en la Tierra hace 2000 años, regresará al planeta Tierra. Por lo que estamos hablando del evento más predicho de la Biblia. Y estamos hablando de algo que es absolutamente seguro que sucederá. Hay muchas cosas que podríamos decir acerca de esto, pero vamos a hacer una serie de preguntas sencillas. En primer lugar, ¿dónde va a volver? En segundo lugar, ¿cómo va a volver? En tercer lugar, ¿cuándo va a volver? En cuarto lugar, y mucho más importante, ¿por qué va a venir? Muchos cristianos creen que regresará, pero nunca han pensado en por qué debería hacerlo. ¿No hizo todo lo que necesitaba en la primera visita? ¿Por qué debería regresar? Y luego la pregunta más práctica de todas, ¿cómo nos afecta eso? Déjenme hacerles una pregunta, solo para despertar curiosidad. Suponiendo que Jesús no va a volver aquí, suponiendo que se quede donde está en el cielo y que iremos a reunirnos con Él allí cuando muramos, y nos quedamos allí con Él para siempre, y que un nuevo cielo y una nueva tierra serán creados después de eso. Suponiendo que Él no regrese aquí, pero todos nos uniremos a Él allí y nos quedaremos con Él allí. ¿Eso hace alguna diferencia en la forma en que vives el próximo lunes por la mañana? Piénsenlo. Es una buena forma de preguntarse. Bien, ahora vamos a la primera pregunta. ¿Dónde va a volver? Y quiero decir desde el principio que no va a volver a Ashford, donde estamos grabando este video, ni a Inglaterra, ni a América, ni a Rusia. No regresará a ninguna de las capitales del mundo. No regresará a ninguna de las capitales religiosas. No regresará a Roma. No regresará a Ginebra o Canterbury. No regresará a Nueva York. No regresará a Moscú. Ni regresará a Beijing. Entonces, ¿dónde va a volver? La Biblia es bastante clara en la respuesta. Va a volver a su propia ciudad, la ciudad que llamó la ciudad del gran rey, Jerusalén, y ahí es donde tenemos que estar, si vamos a encontrarnos con Él. Esa es la ciudad de la que se fue, y esa es la ciudad a la que regresará. Ahora, algunas personas creen vagamente que regresará a todas partes. No estoy muy seguro de que hayan pensado cómo puede hacer eso, especialmente porque regresará en un cuerpo, con su cuerpo, y el cuerpo nos ubica en un único lugar. No se puede estar en dos lugares a la vez cuando estás en un cuerpo. Entonces Jesús regresará con su cuerpo. Una tradición dice que ese cuerpo medía 5 pies y 10 pulgadas de alto. No sé si eso es exacto, pero lo menciono aquí solo para que se den cuenta de que es real. Él regresará en su cuerpo judío. Y por lo tanto tiene que regresar a un lugar. No puede regresar a todas partes a la vez. Eso significa que tendremos que ir y unirnos a Él. De hecho, lo haremos. Tendremos nuestro primer viaje gratis a la Tierra Santa. Pero Él regresará a un lugar específico, en su cuerpo, y nos reuniremos con Él en ese lugar. Y ese lugar es Jerusalén. Ese es el lugar donde sucedió todo lo que nos ha permitido estar aquí, esta mañana. Bueno, ahora la segunda pregunta. ¿Cómo va a regresar?
Aquí quiero marcar, en primer lugar, un tremendo contraste con su primera venida. Cuando vino la primera vez, casi nadie lo supo. De hecho, durante los primeros 9 meses, solo 2 personas lo sabían. Y cuando finalmente nació, solo un puñado de pastores y unos pocos hombres inteligentes del este lo supieron. De hecho, todo pasó desapercibido. Su primera venida nunca llegó a la prensa en esos días. Nadie se dio cuenta. De hecho, la señal en el cielo de su primera venida apenas se notó, excepto por aquellos que miraban detenidamente y estudiaban estas cosas. Era un pequeño punto de luz que apuntaba a donde nació. Pero la mayoría de la gente ni siquiera notó esa estrella. De hecho, algunas personas han tratado de persuadirme de que los magos, siguiendo la estrella, significa que la astrología está en la Biblia y aprobada. Quiero decirles que nada podría estar más lejos de la verdad. La creencia básica de la astrología es que la posición de las estrellas afecta a un bebé cuando nace. Pero en Belén fue la posición del bebé la que estaba afectando a las estrellas. Y eso es bastante diferente. De hecho, es completamente lo opuesto. Pero fue solo un pequeño pinchazo de luz que señaló su primera venida. Se nos dice que en la segunda venida todo el cielo se iluminará, con relámpagos de este a oeste. Y todo el cielo resplandecerá. Y todos sabrán que ha sucedido algo de significado único. Así que la primera venida fue muy tranquila, pasó muy desapercibida, humilde, pero la segunda venida será en total contraste con eso. De hecho, quiero darles una pequeña lección de griego durante 3 minutos. Hay 3 palabras griegas que se usan en el Nuevo Testamento sobre su segunda venida, que no se usaron sobre la primera. Y cada una de esas palabras es muy significativa. Aquí están. La primera es la palabra parousia, que significa una llegada importante. Se usaba en el mundo antiguo de la llegada de un personaje real, el rey o la reina que venían a visitar. También se usaba de un ejército invasor cuando llegaba el día D. Era una parusía. Algo iba a suceder que cambiaría toda la situación. Así que esa es la primera palabra. Es una llegada de gran significado. La segunda palabra griega que quiero transmitirles es epifanía, que significa no llegar, sino aparecer. ¿Alguna vez han estado en Pall Mall caminando alrededor del monumento a la Reina Victoria en una ocasión nacional y mirando hacia el balcón del Palacio de Buckingham, ese balcón del primer piso, y esperando a que los lacayos abrieran esas puertas francesas y luego la familia real apareció en el balcón? El momento que todos estaban esperando, y un gran grito sube de la multitud, de emoción. Eso es lo que significa esta segunda palabra. Significa salir al balcón donde todos pueden verte, aparecer ante la gente. Ahora él no hizo eso en su primera venida. Y luego la tercera palabra es apocalipsis. Y esa palabra significa descubrir. No en el sentido de desnudar, sino aparecer como realmente eres. Por lo tanto, no vamos a ver a un bebé acostado en un pesebre en su segunda venida. Aparecerá como realmente es, el Hijo de Dios con toda su gloria. ¿Han visto a la reina llegar para la apertura del Parlamento? ¿La vieron con su corona y sus joyas en su gloria? Ella estaba apareciendo como la reina de Inglaterra, como es. Y cuando Jesús vuelva, Él aparecerá como es. Será descubierto y la gente verá su gloria. Cuando vino la primera vez, esa gloria fue cubierta. Y todas las pinturas de Él con halos alrededor de su cabeza son bastante inexactas. No caminaba con un halo por ahí. De hecho, si lo hubiera hecho, la gente habría hecho preguntas. Pero no vieron ninguna belleza para poder desearlo. Y para la mayoría de las personas simplemente era un carpintero de Nazaret. Esa gloria estaba escondida. Pero cuando venga por segunda vez no estará escondida, en absoluto. Todos verán. Por lo tanto, hay un gran contraste entre su primera venida y su segunda venida. Pero no hay un contraste entre su primera ida y su segunda venida. Puede sonar raro, pero déjenme explicarles a qué me refiero. Suponiendo que hayan estado en el Monte de los Olivos
con una cámara de video como esta, el día que Jesús ascendió al cielo. Volvió a casa para estar con su Padre. Y suponiendo que podrían haberlo filmado, ascendiendo hasta desaparecer ahí arriba en la nube. Suponiendo que tuvieras ese video y suponiendo que pudieras reproducirlo al revés, tendrías una película exacta de su segunda venida. Los ángeles, en su ascensión, dijeron a los hombres que miraban hacia el cielo: ¿por qué siguen mirando hacia el cielo? Él regresará exactamente de la misma manera en la que lo vieron irse. De modo que, si bien su segunda venida es un contraste total a su primera venida, es exactamente la misma que su primera ida, excepto que será en reversa. Así que Él aparecerá en las nubes. Por cierto, eso significa que habrá viento del oeste en el momento en que llegue. El viento será del oeste. ¿Saben por qué puedo decir eso? Ellos pueden tener nubes solamente si el viento viene del oeste. Cuando viene de cualquier otra dirección, viene del desierto, y es un viento seco y cálido. Pero cuando viene del Mediterráneo, recoge humedad y puedes ver cómo se forma una pequeña nube que no es más grande que la mano y se hace más y más grande. Y finalmente lloverá. Así que sabemos que el viento vendrá del oeste. Una vez más mencioné esto. Quiero que se den cuenta de que estamos hablando de la realidad, no hablando de algo en una vidriera o de un cuento de hadas. Estamos hablando de algo que realmente sucederá en este mundo, con el viento que sopla del oeste y esos cúmulos. Me encanta volar por encima de las nubes. ¿No miran hacia abajo, a las nubes iluminadas por el sol? Es la cosa más cercana que verán en términos físicos a la gloria Shekinah de Dios, porque siempre encuentras nubes asociadas con la gloria del Señor. Y estoy seguro de que los cúmulos son los más cercanos a esa gloria, la forma en la que se elevan como una cadena montañosa, con el sol brillando sobre ellos. Así es como vendrá. Y les he dicho lo que podrán ver, pero mejor les diré lo que escucharán. Si no les gustan las reuniones ruidosas, entonces será mejor que no estén presentes en esa ocasión. Será la reunión más ruidosa que se haya realizado, así como la más grande. Mi abuelo estaba enterrado en Newcastle, y en su lápida, él era pastor, por cierto, y en su lápida hay 3 palabras. No son descansa en paz, y esas 3 palabras no son de la Biblia, son del libro de himnos, son de un viejo himno. Y estas 3 son las palabras. ¿Qué? Reunión. Y pienso que la gente debe pararse y mirar eso con gracia y preguntarse de qué está hablando. Bueno, ahora los cristianos a veces se reúnen y nos cansamos de las reuniones. ¿Pero qué reunión va a ser esa? La más grande. No hay un estadio en la tierra que pueda contenerlo. Así que tendremos que hacerlo en el aire. Ahí es cuando obtendrán su vuelo gratis a Tierra Santa. Pero el ruido, habrá arcángeles gritando a todo pulmón, habrá trompetas tocando, suficiente ruido para resucitar a los muertos. Y de hecho eso sucederá. Y aquí hay un hermoso pensamiento. No te preocupes si mueres antes de que esto suceda. Porque si mueres antes de que suceda, tienes un asiento delantero. Eso es lo que dice mi Biblia. Pablo le dice a los tesalonicenses: no se aflijan por aquellos que ya han muerto. No les va a faltar nada, ni mucho menos. Cuando Él descienda del cielo, con el sonido de una trompeta, los muertos resucitarán primero. Eso significa que ellos llegan primero. Y luego nosotros, los que estamos vivos, los alcanzamos. Entonces Pablo dice: anímense unos a otros con estas palabras. Ánimo, si mueres primero, tienes un asiento delantero. Así que ganamos de cualquier manera. Si no morimos, obtenemos un nuevo cuerpo de inmediato y ningún enterrador nos mide. Así que son buenas noticias. Así es como aparecerá. Y ahora millones y millones. Ahora hay 1.500 millones de personas que profesan creer en Jesús, por lo que realmente será una gran reunión. Por no hablar de todos los ángeles, y hay miles de ellos, y también se unirán. No puedo imaginar lo que será el canto. Ahora, ¿cuándo vendrá? Y aquí nos encontramos con problemas. Los cristianos son muy buenos tratando de adivinar fechas. Acabo de anotar algunas de las fechas que los principales cristianos han mencionado. Había un hombre llamado Miller y dijo que sería en 1843.
Por cierto, si vas a adivinar la fecha de la segunda venida, mi consejo es adivinar una fecha mucho después de que estarás aquí. Porque entonces no tendrás que estar cerca para enfrentar la crítica. Es mucho más sabio pensar que es muy adelante, en lugar de que un futuro inmediato. Así que Miller dijo que era 1843, y esa predicción vino del movimiento adventista. Luego había un hombre llamado Russell y dijo que sería en 1914. Y de él vino el movimiento de los testigos de Jehová. Pero antes de que piensen que son solo cultos o sectas quienes adivinan la fecha de la segunda venida, déjenme decirles que Martín Lutero dijo que sería en 1636. Ahora eso fue sabio porque ciertamente estaría muerto por entonces. John Wesley fue igualmente sabio. Dijo 1874. Y a la mayoría de los cristianos les encanta tratar de acertarlo y sacar los pequeños programas y juntar los detalles. En nuestro día ha habido mucha gente diciendo que somos la última generación. ¿Han escuchado eso? Mucha gente me ha preguntado si creo que será en nuestra vida. Bueno, espero que sea en mi vida, porque eso significaría que no se llamará a un funeral ni a un director de funeraria para que se haga cargo de mi cadáver. Eso me emocionaría mucho. Y espero que así sea. Lo esperan todas las generaciones. Pero el mismo Jesús dijo que de ese día o de esa hora nadie sabe, ni siquiera el Hijo. El Padre solamente mantiene esa fecha, por lo que es bueno ser muy cauteloso. Ser muy cauteloso cuando alguien les dice que sabe la fecha. Les diré en un momento que creo que sé cuál es el mes, pero no sé el año. Volveré a eso en un momento. Ahora, si el mismo Jesús era ignorante de la fecha, ¿es probable que la sepamos? Sin embargo, sus discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuáles serán las señales de tu venida? ¿Cómo lo sabremos? ¿Cuándo va a suceder? Y Jesús les dijo las señales. Dijo, ahora deben velar y orar. Ahora, ¿qué debemos vigilar? No puedes esperar su venida llegando para arriba, de lo contrario tendrías que caminar así todo el día. No quiso decir estar pendiente de su venida, dijo mirar las señales de mi llegada. Y nos dijo exactamente cuáles eran. Hace muchos años yo solía ir y mirar los trenes. Todavía lo hago. Pero de niño me encantaba ser observador de trenes. Era el tren de Londres y del noroeste que atravesaba mi ciudad natal de Newcastle on Tyne. Lo que quizás no sepan es que justo afuera de la estación central de Newcastle se encuentra el cruce ferroviario más grande del mundo. Y hay una foto de él. Y solía ir y pararme al final de la plataforma, con vista al cruce más grande, donde todas las líneas de Londres en el sur se cruzan con todas las de Escocia en el norte. Y es por eso, por lejos, el mejor lugar para ir a ver trenes en todo el país. Aprendimos temprano a estar atentos a las señales que nos dirían cuándo vendría el tren. Había 4 señales a las que estabas atento. En esos días las señales no eran bombillas eléctricas, eran un brazo mecánico que bajaba y subía de nuevo. ¿Algunos se acuerdan de esto? Y estaba la señal de distancia, que era una amarilla con rayas negras, con una especie de tenedor al final. Esa era la señal de distancia que estaba más lejos. Luego estaba la señal de la casa exterior, una roja. Luego la casa interna. Y finalmente la que se llamaba la señal de arranque, que estaba justo en la plataforma. Y en realidad autorizaba el tren a partir desde la plataforma. Decía que el siguiente tramo de la línea estaba abierto. Y solíamos mirar estas señales, las 4. Cuando bajaba la señal de distancia, uno sabía que el tren estaba a unas pocas millas de distancia. Cuando la casa exterior bajaba, el tren estaba en la sección. Cuando bajaba la casa interior, me emocionaba porque sabía que estaba a la vuelta de la esquina. Y para cuando el motor de arranque se bajaba, allá estaba. Y se notaba lo cerca que estaba el tren. Ahora Jesús les dijo a sus seguidores 4 señales, y son muy claras. Dice que estas son las señales a las que hay que prestar atención.
Las primeras se verán en el mundo, así que miren el mundo para la primera señal. Las segundas estarán en la iglesia, así que miren la iglesia para la segunda señal. La tercera estará en el Medio Oriente, así que miren el Medio Oriente para la tercera señal. Y la cuarta estará en el cielo, y verán esa señal en el cielo. Ahora los cristianos se confunden tanto con todas estas señales, pero he tomado estas 4 señales directamente de Jesús. Mi principio es comenzar con lo que Jesús dijo y encajar todo lo demás en la Biblia en lo que dijo. Él nos dio este marco muy simple, en el que puedes encajar todos los demás detalles. Ahora, la primera señal está en el mundo, y consiste en desastres. 3 en particular. Jesús mencionó terremotos, guerras y hambrunas. Dijo que íbamos a ver más y más de esos, y me temo que está pasando. ¿Sabían que los terremotos se duplican cada 10 años? No es solo que escuchemos sobre ellos. Ahora hay más. Y estuve a principios de este año en Filipinas, en la ciudad de Baguio, y nunca había oído que tuvieron tal terremoto. Pero caminé y miré las espantosas ruinas del Hotel Internacional Hyatt de 15 pisos, y acababa de derrumbarse. Y estaban rociando desinfectante con una manguera sobre las ruinas porque no podían sacar ninguno de los cuerpos. Y todos los turistas estadounidenses y japoneses fueron enterrados debajo. Calles abiertas y grietas. Nunca había estado en un terremoto. Así que no puedo imaginar cómo debe ser. Y hay hambrunas. Hay mucho de eso alrededor. Y aumenta. Y guerras. ¿Sabían que ha habido 36 conflictos internacionales desde la Segunda Guerra Mundial? Y seguimos hablando de esa como la última guerra. Pero no fue. Fueron 36. Y eso sí mencionó las guerras civiles. Y Jesús dijo que cuando escuchas todas estas cosas, esa es la señal número 1. Dijo que no se turbe nuestro corazón, porque ese no es el final, sino el principio. Dijo que no son dolores de muerte, son dolores de parto. Es doloroso, pero es el dolor de las contracciones de un nuevo universo que viene. Esto marca toda una diferencia, echa una luz diferente sobre esto. No significa que los cristianos sean insensibles o antipáticos con las víctimas de estos desastres. Pero no decimos que no sabemos a dónde se aproximan las cosas. Decimos que sí, que sabemos. Hay una buena idea para ustedes acá. Si quieren testificar cuando alguien dice no sé a dónde va el mundo, ustedes digan en voz baja yo sí. Y verán qué sucede. Obtendrán una buena conversación. Pero Jesús dice que son como las primeras contracciones de una futura madre. Son el principio de algo, no el final de algo. No son señales del final, son las señales del principio. Algo van a hacer de todo este dolor, de todas estas tribulaciones. Algo van a hacer. Es el universo teniendo trabajo de parto. Pablo habla de toda la creación gimiendo y sufriendo. Y pueden escuchar que los terremotos gimen y dan dolores de parto. Así que los terremotos son desastres naturales. Las guerras son causadas por los seres humanos. Y los desastres y las hambrunas pueden ser un poco de ambos. Pero Jesús dijo, es el comienzo. Es el comienzo de algo que sigue. Así que sus corazones no se turben. Pero también dijo, quiero advertirles que cuando todos estos desastres estén llenando el mundo, eso da una oportunidad única para que surjan falsos mesías, para falsos cristos. Y estamos teniendo muchos de ellos. Acabamos de ver a uno de nuestros futbolistas nacionales afirmando ser el Hijo de Dios que viene al mundo. Y yo estaba leyendo la semana pasada en una revista de fin de semana que un hombre que dice que es Yahweh y que viene a salvar el mundo. Están apareciendo por todos lados. Cuando el mundo se estremece con un desastre tras otro, la gente está buscando a alguien que los ayude a salir de sus problemas. Están buscando a alguien que puedan confiar y buscan un hombre fuerte. Eso les da una oportunidad única a los falsos cristos. Y podemos esperar que un número creciente de tales falsos mesías aparezca en nuestros días, debido a todos los desastres que se avecinan. Ahora esa es la señal número 1, y ese es el peligro que acompaña a la señal número 1.
el peligro del falso Cristo, pero es muy poco probable que los cristianos se dejan engañar por los falsos cristos. Recibí una carta de alguien hace algunos meses que mencioné en otro video, y esta persona de Staffordshire me escribió y dijo: David, he comprado una de tus cintas pensando que eras un cantante de gospel. Pero me decepcionó descubrir que no había música, solo palabras. Pero dijo: escuché la cinta y soy de quien estabas hablando. Soy el Cristo. He venido para salvar al mundo. Y hay 14 páginas de la carta diciéndome eso. Con buena gramática, excelente letra. Vamos a ver mucho de esto a medida que los desastres aumenten. Convierten a las personas, proporcionan un vacío espiritual en el que pueden encontrar los falsos mesías. Ahora la señal número 2. La señal número 2 es en la iglesia y consta de 3 elementos. Al igual que la primera señal consistía en 3 elementos. 3 tipos de desastres: terremotos, guerras y hambrunas. La segunda señal también tiene 3 partes, pero estas aparecen todas en la iglesia. Número 1, persecución universal. La iglesia odiada por todas las naciones en todas partes. La iglesia bajo presión. Ahora, eso nunca ha sucedido en los últimos 2000 años, pero parece estar más cerca de suceder ahora de lo que nunca ha estado. Hay unos 130 o 140 estados nacionales. En nuestro mundo hay menos de 2 docenas donde la iglesia no está bajo presión. Y el número es cada vez más pequeño. Y de hecho, los primeros signos de presión sobre los cristianos están apareciendo aquí en Inglaterra, la Inglaterra cristiana. Y la presión realmente va a estar sobre nosotros. Notablemente, en este momento, en la esfera de la educación y la ley de discriminación sexual y la ley de discriminación racial se usarán contra los cristianos. Por lo que la presión estará sobre nosotros. Jesús dijo que la primera parte de esta segunda señal será una presión universal sobre la iglesia. Y la segunda parte de esa señal deriva de la primera. Dijo que el amor de muchos se enfriará. En otras palabras, la presión separa a los cristianos nominales de los genuinos. Aquellos que son cristianos dominicales o que van a la iglesia pronto desaparecerán bajo presión. Escuché una reunión de oración hace muchos años en uno de los países detrás de la cortina de hierro, donde 2 soldados irrumpieron en la reunión de oración y dijeron: vamos a matar a los cristianos. Y tenían 2 ametralladoras Kalashnikov. Dijeron: vamos a matar a los cristianos. Y los cristianos pensaron que estaban borrachos, pero estaban sobrios. Y dijeron: si no son cristianos, váyanse de acá. Y un hombre se levantó y corrieron. Y luego los 2 soldados dijeron al resto: bueno, ahora por favor díganos cómo convertirnos en cristianos. Teníamos que asegurarnos de ustedes antes de hablarles. Bueno, ¿cómo afectaría eso a la reunión de oración en la iglesia? Jesús dijo que habrá presión en todo el mundo y el resultado será una apostasía de los cristianos nominales. Ahora, eso no son malas noticias, son buenas noticias, porque la tercera parte de la señal es esta. Jesús dijo que el Evangelio será predicado a todas las naciones. En otras palabras, cuando la presión está sobre la iglesia, la ordena y la refina. Y la iglesia estará mucho mejor preparada para continuar con el trabajo que Jesús nos dejó para hacer, es decir, de evangelizar a las naciones. Pueden ver que eso sucede en China. Hoy en día, las aldeas de China tienen un 85% de la población que ha nacido de nuevo, porque la iglesia está bajo presión, y eso elimina a los feligreses nominales, que de todos modos no van a hacer el trabajo. Y la iglesia refinada bajo presión crece muy rápido. Nunca compadezco a las iglesias que están siendo perseguidas. Las envidio. Las envidio. Recuerdo haber ido a Checoslovaquia hace años y les dijimos que oramos por ellos en Inglaterra. Respondieron: ¿ustedes oran por nosotros? Nosotros hacemos reuniones de oración por ustedes. Estamos en un estado mucho mejor que ustedes. Ustedes nos necesitan más a nosotros. Lo que nos puso en nuestro lugar y nos humilló. Así que esa es la segunda señal. Presión sobre la iglesia en todos los países del mundo.
Los cristianos nominales irán desapareciendo. Y el resto llevará el Evangelio a todas las naciones y harán el trabajo. Esa es la señal número 2. La señal número 3 dije que será en el Medio Oriente. Y aquí Jesús citó al profeta Daniel. Hay una frase extraordinaria que Daniel usa 3 veces en sus predicciones sobre el futuro. Y esa frase es la abominación desoladora. Es una traducción inadecuada. Me temo que no tenemos palabras lo suficientemente malas en inglés para comunicar realmente el horror de esa frase hebrea. Significa algo tan repugnante, tan abominable y tan ofensivo, y en cierto sentido se hizo realidad antes de Jesús. Se hizo realidad cuando un hombre llamado Antíoco Epífanes, un emperador griego, entró en Jerusalén a la cabeza de un ejército e hizo las cosas más indescriptibles. Entró en el templo de Jerusalén y sacrificó un cerdo en el altar. Un cerdo en el altar. Y luego convirtió las pequeñas habitaciones alrededor del lado del templo en casas de prostitución. Y eso que sucedió fue el acto blasfemo más repugnante que jamás haya existido en la historia judía. Y se han referido a Antíoco Epífanes como la abominación desoladora. Y en cierto sentido, él lo fue. O fue un anticipo de eso. Pero hacia el final de la historia veremos un hombre, descrito por Pablo en 2 Tesalonicenses, como el hombre sin ley. Un hombre que dice, no reconozco ninguna ley sino mi propia voluntad. Un hombre que se erige a sí mismo como Dios en el mismo lugar donde se ha colocado el nombre de Dios. Vigila en el Medio Oriente, hasta que este hombre aparezca para que suceda esa cosa terrible otra vez. Un hombre desafiando a Dios en el mismo lugar donde el nombre de Dios era santo. Y Jesús dice, aquellos que viven en esa área alrededor de Jerusalén, tan pronto como este hombre aparezca, salgan lo más rápido que puedan. No se detengan a empacar, solo salgan y huyan rápido. Al resto de nosotros, en el resto del mundo, dice, quédate donde estás, no te muevas. Y sobre todo, dijo Jesús, confíen en sus ojos, no en sus oídos. Oirán rumores de que he venido aquí, que he venido allí. No escuchen los rumores. No dejen que nada de los que escuchen los engañe. Solo sigan observando. Ahora, por cierto, en la segunda señal, en la iglesia, debía haber mencionado que el peligro, cuando aparezca esta señal, será el peligro de los falsos profetas. Me temo que los cristianos son particularmente propensos a creer en los falsos profetas. No son propensos a los falsos mesías, sino a los falsos profetas en la iglesia. Y sabemos lo que dicen los falsos profetas. Siempre dicen paz, paz cuando no hay paz. Siempre dicen no se preocupen, puede que nunca suceda. Ellos siempre quieren calmar y consolar a la gente. Los verdaderos profetas dicen la verdad aunque duela. Entonces tenemos la señal número 1 en el mundo, desastres en el mundo, y el peligro son los falsos mesías. Seguido por la señal número 2 en la iglesia, presión universal sobre ella, y los cristianos nominales que se van, y el resto haciendo el trabajo para predicar el Evangelio. Y el peligro serán los falsos profetas, que dirán a la iglesia que no se preocupe, que todo está bien, que no va a empeorar. En la tercera señal, el peligro que dijo Jesús serán los falsos mesías y los falsos profetas. ¿Qué crisis nos traerá esto? Tendremos que estar muy seguros de nuestra fe y no debemos escuchar. Me temo que los cristianos son muy buenos chismosos. ¿Han escuchado lo último? ¿Has escuchado? Jesús dijo, usa tus ojos, no tus oídos. Mira. Él dijo que habrá muchos falsos profetas diciendo lo que Dios está diciendo. Habrá un montón de falsos mesías diciendo, yo soy el Cristo. Porque Él dijo que donde haya un cadáver, los buitres se reúnen. Y los buitres están recogiendo cosas para ellos mismos del desorden. Ahora, en la tercera señal, quiero que se fijen en 2 cosas. Primero, quiero que noten que Cristo no ha venido todavía. Cristo no ha venido todavía. Pueden escuchar que ha venido, pero no presten atención. Cristo no ha venido. Y la segunda cosa que quiero que noten con cuidado, y es de gran importancia,
es que los cristianos no se han ido todavía. Pongo esas dos cosas juntas. Aquí tenemos esta gran crisis en el Medio Oriente, con el hombre de pecado, también conocido como Anticristo. Tenemos esta tercera señal en la situación política en el Medio Oriente, y no es totalmente creíble ahora, pero Cristo no ha venido todavía, y los cristianos no se han ido todavía. Y así llegamos a la cuarta y última señal. Y la cuarta y última señal está en el cielo. Y esto es lo que será. El sol se apagará. La luna se apagará. Las estrellas se apagarán, una por una, hasta que todo el cielo sea totalmente negro. Y no hay luz natural alguna. Ahora esta señal me emociona. Recuerdo cuando de pequeño me llevaron al teatro para ver una pantomima de Navidad. Lo recuerdo muy bien. Era el Teatro Real de Newcastle. Y recuerdo que estaba sentado en el balcón mirando al escenario y había una algarabía de emoción. Todo el mundo estaba hablando, charlando, los chicos allá y las familias para la hora de Navidad. Y luego una a una las luces del salón se apagaron, hasta que estuvimos sentados en total oscuridad. Y puedo recordar ahora mi corazón. Está a punto de empezar, está a punto. Y se hizo silencio. Y entonces las cortinas del escenario se apartaron y hubo un resplandor de luz. Eso es exactamente lo que sucederá. La cuarta señal. Dios apagará todas las demás luces, para que la gloria de Jesús sea la única luz. Como un relámpago desde el este hasta el oeste, de horizonte a horizonte. Habrá un solo resplandor de luz, pero no será el sol o la luna o las estrellas. Ahora les dije cuál era el peligro cuando aparecieron las otras tres señales. El peligro de la primera, falsos mesías. El peligro de la segunda, falsos profetas. El peligro de la tercera, falsos profetas y mesías. Y el peligro de la cuarta señal, ninguno. Se acabará demasiado rápido. Así que cuando reciban esa señal, agárrense del sombrero porque nos vamos. Oirán un gran estruendo de trompeta. Así que cuando vean que todas las luces se apagan y vean ese relámpago de un horizonte a otro y oigan ese toque de trompeta que resonará en todo el mundo, prepárense, porque van a encontrarse con Él. Ahora la respuesta a cuándo vendrá, no la sé, excepto por una pequeña cosa. Yo dije que quería saber el mes, porque Jesús hizo todo de acuerdo al calendario de Dios. Y en el calendario de Dios hay tres grandes épocas del año. Está la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Y Jesús murió en la Pascua y envió su Espíritu en el Pentecostés. Pero todavía no ha cumplido con los tabernáculos. Si ustedes estudian su Biblia cuidadosamente, no tenemos tiempo para entrar en ello ahora, encontrarán que Jesús nació durante la fiesta de los tabernáculos, a finales de septiembre, principios de octubre. Y la palabra se hizo carne y tabernaculó entre nosotros, dice Juan. Pero si lo calculas, es cuando nació. Sabían que no había nacido en diciembre, ¿verdad? Nació a finales de septiembre, principios de octubre. Pero creo que su segunda venida será justo a tiempo. No en vano, la fiesta de los tabernáculos está precedida por la fiesta de las trompetas. Y toda mención de las trompetas en el Nuevo Testamento es para anunciar el regreso del Señor Jesús. Así que uno de estos años, en septiembre o octubre, Él volverá. Pero no puedo decir qué año. Bueno, vamos a tomar un descanso ahora y luego vamos a pasar a las preguntas más importantes. ¿Por qué volverá y qué diferencia hace en nuestra forma de vivir?